Vamos entonces a abrir la Biblia en el pasaje que vamos a tomar como base para la consideración de nuestro tema en el día de hoy, el rol de los padres, que comenzamos la clase anterior. Efesios, el capítulo 6 y el versículo 4. Y yo quisiera invitar a todos ustedes a que leamos todos juntos este solo versículo que está dedicado a nosotros los padres. Por favor, todos juntos, Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 21, la palabra de Dios dice así: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, de una manera o de otra, todos nosotros estamos vinculados, deseándolo o no, a esta entidad tan particular y al mismo tiempo tan universal que es la familia. Y ahora sabemos nosotros, como hemos dicho, que la familia es la célula básica del organismo social y ha sufrido como ninguna otra sociedad al término de la historia tantos ataques del enemigo, quien ha tratado de destruirla, de desvirtuarla, de corromperla, desformando sus finalidades y sus propósitos. Y es por esto que nos vimos enfrentados a la urgente necesidad de volver a las bases, a los principios, al origen, con el propósito de analizar cuáles fueron las intenciones y finalidades que el Creador tuvo para diseñar la familia. Y es así que hemos tratado de establecer principios básicos sacados de la palabra de Dios para comprender un poco mejor este diseño maravilloso. Y hasta ahora hemos establecido 12 principios, y quiero decirle que no serán más que 12. Los primeros 5 principios se refieren a la familia como una entidad en sí. Los siguientes 3 principios los hemos concentrado al analizar el matrimonio. Y los siguientes principios ahora a analizar el rol de cada uno de los miembros del grupo familiar. De manera que así hemos enunciado el principio número 9. El rol de la esposa es la sumisión. Luego enunciamos el principio número 10. El rol del marido es el amar. Y posteriormente hemos articulado el principio número 11. El rol de los hijos es la obediencia. Y finalmente comenzamos a analizar el papel de los padres en la familia, que nos llevó a enunciar el principio número 12. El rol de los padres es amar, enseñar y disciplinar a sus hijos. De manera que, para aquellos que nos visitan por primera vez, ya tienen ustedes el bosquejo de todo lo que hemos venido haciendo durante este tiempo sobre la familia. Ahora nos toca hoy analizar los padres, el rol de los padres. Y aquí en mi audiencia yo veo que una gran parte de nosotros somos padres. Y nosotros nos vimos aquí sobre esta tierra frente a este rol sin que quizás nadie nos haya enseñado. Y es por eso que es muy importante si nosotros podemos ir a la palabra de Dios para ver cuál es el concepto que Dios quiere que nosotros los padres tengamos acerca de nuestro rol. Versículo 4 del capítulo 6 dice: y vosotros padres. Y hemos dicho que la palabra padres viene de pateres en griego, que a su vez viene de una raíz que significa proveedor y protector. Y se usa en el Nuevo Testamento especialmente de 2 maneras. Primero, para designar la cabeza masculina de la familia inmediata, como por ejemplo en Mateo en el capítulo 2. Simplemente quiero repasar esto para que tengan ustedes el concepto.
Capítulo 2 de Mateo, versículo 22, dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Acá, su padre, tenemos nosotros una relación inmediata. Pero en el capítulo 3 y el versículo 9, allí tenemos otro tipo de relación. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Acá tenemos otro elemento masculino como padre, pero en una relación mediata, lejana. Padre. De manera que esta es una de las formas en que se usa la palabra padres para referirse a la cabeza masculina de la familia, mediata o inmediata. Y el segundo uso de esta palabra es para referirse en plural a ambos padres, como lo podemos ver en Hebreos en el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 23. Fíjese lo que dice acá. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí la palabra padres incluye al papá y a la mamá, al padre y a la madre. Por lo que entonces concluimos que este término padres es masculino porque el hombre es la cabeza del matrimonio. Y para Dios, Él es el que representa y Él es responsable de la familia. Mis queridos hermanos, padres, nosotros, no las mujeres, los hombres, somos los responsables de la familia delante de Dios. Y nosotros hemos dado como ejemplo a Elí. Cuando sus hijos estuvieron mal y la familia tenía que ser juzgada, la madre ni aparece allí en toda la escena. Es el padre a quien Dios llama como representante de la familia. Pero, en segundo lugar, la conclusión es que por extensión nosotros podemos concluir que este término incluye también a la madre. Es decir, el apóstol parece que quiere decir que los hijos no deben dejarse que se desarrollen por sí mismos. Que los hijos no pueden desarrollarse de una forma saludable, ajeno al cuidado de los padres. Ellos deben crecer en una atmósfera de amorosa disciplina. ¿Y por qué? Porque ellos son débiles, son inadecuados, son inmaduros y son deficientes, entre otras cosas. Y esto quiere decir que la responsabilidad primaria de la educación de los hijos cae sobre los padres. Esto parece una cosa que es quizás sobreabundante en términos, pero quizás tendríamos que hacer el énfasis porque parece que en el día de hoy se están malentendiendo el rol de los padres. Porque aquí dice, y vosotros padres, no dice, y vosotras abuelas, o vosotras tías, o vosotros parientes, o vosotras las niñeras, tenéis que criar los hijos para los padres así, así. De manera que aquí la exhortación, mis hermanos, es para nosotros, para los padres, de cuidar a nuestros hijos. Y hay muchos padres que tienen el concepto de que la única responsabilidad es traer los hijos a la vida y después que los cuide otro. Después que se encargue la mamá o la suegra de cuidarlo. Después que la niñera me lo cuide bien cuando yo le pague bien. Pero este no es el concepto bíblico, mis hermanos. Aquí dice, y vosotros padres, los padres, los que hemos engendrado a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad que ahora se va aquí a enumerar. Ahora, ¿por qué? Dijimos, porque los hijos son débiles, son inadecuados, son inmaduros y son deficientes. Lucas, capítulo 2 y el versículo 52. Lucas, capítulo 2 y versículo 52. Dice así la palabra de Dios en este último versículo. Y Jesús,
crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo repito. Y Jesús crecía, 1, en sabiduría, 2, en estatura, 3, en gracia para con Dios, 4, en gracia para con los hombres. Es decir, que desde el punto de vista de su naturaleza humana, Jesús necesitaba desarrollarse, crecer o perfeccionarse en estas 4 básicas áreas de su vida. Él tenía 12 años aquí, según el versículo 42. Y para ser entonces una persona madura, tenía todavía que crecer. Y en forma general, un niño es deficiente justamente en estas 4 áreas en que aún el Señor Jesús tenía que crecer. Primero, tenía que crecer en sabiduría. Segundo, tenía que crecer en estatura. Tercero, tenía que crecer en gracia para con Dios. Y en cuarto lugar, gracia también para con los hombres. Es decir, había deficiencia, tenía que crecer, tenía que madurar. Es decir, todos los niños, todos nuestros hijos necesitan primero entonces crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque un niño no tiene discreción ni conocimiento. Porque un niño está vacío de la verdad. Porque un niño no sabe distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. En Proverbios capítulo 22 y versículo 15 hemos leído nosotros que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Es decir, el joven, el niño es necio por naturaleza. Ha nacido con una enfermedad congénita, hereditaria, que se llama la necedad. Entonces, consecuentemente, él necesita, primero, ser enseñado. Segundo, necesita crecer en sabiduría. Ahora, aquí menciona que tenía que crecer en sabiduría en primer lugar, pero luego en estatura. O sea, un niño debe crecer físicamente. Un niño nace pequeño, pero se desarrolla. Jesús tenía 12 años, estaba todavía en el proceso de crecer, no era un hombre maduro. Es decir, los hijos, los niños son débiles e incapaces de sostenerse. Deben ser alimentados y cuidados y no se pueden defender por sí mismos. De manera que ellos necesitan, primero, vigilancia. Segundo, necesitan protección. ¿Por qué? Porque necesitan crecer en estatura. Tercer lugar, necesitan crecer en gracia para con Dios. Es decir, un niño no comprende a Dios. ¿No es así? Un niño no entiende los secretos de las Escrituras, los tesoros allí encerrados. Y es por eso que ellos necesitan ser instruidos. Y la palabra de Dios en Proverbios dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Necesita instrucción para que él pueda conocer las cosas de Dios. Y por eso es que a mí me sorprende muchas veces la indiferencia de muchos padres que dicen, bueno, ¿qué le voy a enseñar de la Biblia a mi hijo? ¿Qué le voy a enseñar acerca de Dios? Él va a conocer a Dios por sí mismo, va a ir a la escuela y después cuando tenga 20 años que decida. Ese no es un concepto bíblico, mis hermanos. La responsabilidad de los padres es instruir a los niños en los caminos de Dios desde el primer día que nacieron. Fíjese usted en Deuteronomio, el capítulo 6, que hemos hecho referencia en otras ocasiones. Fíjese lo que dice allí la palabra de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí hay una tremenda aseveración. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mis queridos, este es un mandamiento para todos nosotros, para los grandes y para los chicos, para los casados y los solteros, para los viejos y para los jóvenes. Dice que debemos amar a Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero escuche ahora lo que dice el versículo 6.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero. Segundo, versículo 7, y las repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, comunicar la palabra de Dios a nuestros hijos en todo momento. Con nuestros labios, con nuestras expresiones, pero también con nuestra vida. Y las repetirás a tus hijos. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad nuestra, como era la del pueblo de Israel, de pasar a la generación siguiente el temor al Dios vivo y verdadero y el temor a su palabra. Y es mi pregunta constantemente si es que yo como padre estoy pasando a la generación siguiente estas verdades. Teniendo el concepto de que mis hijos necesitan crecer en la gracia para con Dios. Y esto es responsabilidad de los padres. Esto no es responsabilidad de los hijos. Cuarto lugar, el Señor necesitaba crecer en gracia para con los hombres. ¿Por qué? Porque los niños por naturaleza son egocéntricos y tremendamente egoístas. Y usted lo ve, especialmente los padres pueden verlo cuando tienen un hijo único. El hijo que está acostumbrado ya a recibir el cariño del papá y de la mamá, quiere todos los juguetes para él. Todos los cariños tienen que ser para él. Las cosas que hay a mano tienen que ser para él. Es egoísta, es egocéntrico. Y cuando juega con otros chicos, como sucede en mi casa, y lo puedo ver yo constantemente, los otros chicos quieren todos los juguetes para él. El Adam, por ejemplo. Él quiere el juguete para él, el chupete para él, ¿no? Todas las cosas que están allí, los libros para él. Y los demás lloran. Egocéntrico. Usted no tiene necesidad de enseñarle a un hijo a ser egocéntrico, porque así ya nace. No necesita que se le enseñe la desobediencia. Usted no tiene que pasar horas con su hijo enseñándole a desobedecer. Dice, mi hijo, así se desobedece bien. No. El hijo nace por naturaleza desobediente. En otras palabras, es antisocial. Por eso dice la palabra de Dios que necesita crecer en gracia para con los hombres. Necesita comprender las virtudes sociales. Necesita aprender obediencia y sumisión para poder operar en la sociedad más tarde con madurez. Conclusión. Son los padres entonces que deben proveer para sus hijos un ambiente sano de amor y disciplina donde ellos puedan desarrollarse y crecer en estas áreas de deficiencia. Y quizás yo podría hacer el paralelismo aquí. Cuando habla aquí la Escritura de que debía el Señor crecer en sabiduría, era un crecimiento psicológico. Cuando habla de que tenía que crecer en estatura, era un crecimiento físico. Cuando habla que tenía que crecer en gracia para con Dios, era un crecimiento espiritual. Cuando habla que tenía que crecer en gracia para con los hombres, un crecimiento social. Ahora, si nosotros como padres somos negligentes para proveer y compensar estas deficiencias, estaremos contribuyendo al desarrollo de una generación inmadura y con características cada vez más deficientes para poder cumplir el rol que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 1, sino criadlos en disciplina, 2, y amonestación del Señor, 3. Es decir, en estos versículos, el apóstol Pablo, siendo un instrumento del Espíritu Santo, resume el rol de los padres en 3 mandamientos básicos que yo quisiera que usted se los grabe en su corazón y en su mente. Mis hermanos, primero debemos amar a nuestros hijos. Aquí se lo pone de una forma negativa. Acá dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En una forma negativa, en una forma positiva, tendríamos nosotros que decir, padres, vosotros debéis amar a vuestros hijos.
En segundo lugar, disciplina. Tercer lugar, enseñanza. Es decir, el rol del padre entonces es, primero, amar a sus hijos. En segundo lugar, enseñar a sus hijos. Tercer lugar, disciplinar a sus hijos. Y estas son tres áreas en las cuales yo quisiera entrar un poquito más profundamente. Fíjese que antes que nada, cuando Dios deriva a nosotros el rol de padre, es porque Él mismo se ha puesto como el modelo de padre. ¿Y por qué? Porque Dios es el Padre. Nosotros hemos aprendido por la oración modelo de Mateo capítulo 6 que debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién se dirige la oración? Al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. De manera que Dios es realmente el Padre por excelencia. Y podemos nosotros afirmar que todo padre terreno actúa como tal por la delegación de esa función que se deriva de Dios Padre. Vea conmigo a Hebreos el capítulo 10. Y quiero que usted lea juntamente conmigo dos versículos. Capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, fíjese que aquí Dios Padre se está refiriendo a los hombres, sus hijos, pero aquí son los creyentes. Y en general aquí está expresando esta relación o este deber o función de Él como Padre diciéndonos esto, que en primer lugar Él nos amó. Como consecuencia de su amor, versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, Él nos dio el conocimiento de la verdad, nos enseñó. Ahora, ¿qué pasa si Él muestra su amor y si Él nos enseña y nosotros desobedecemos? ¿Qué es lo que sucede si nosotros desobedecemos a Él? Fíjese lo que dice aquí, versículo 27. Al final del versículo 26, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De manera que aquí tenemos nosotros también la enseñanza en primer lugar. En segundo lugar, tenemos nosotros en primer lugar el amor. En segundo lugar, la enseñanza. Y en tercer lugar, la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Este mismo libro, capítulo 12, versículo 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. Ahí tenemos uno de los elementos. Ni desmayes cuando eres, ¿qué cosa? Reprendido por Él. Ahí tenemos la enseñanza. Porque el Señor al que ama, disciplina. Aquí tenemos el amor. De manera que, incluso en el caso de la relación de Dios Padre con nosotros sus hijos, el amor, la enseñanza y la disciplina son los elementos componentes de su rol, como también el nuestro como Padre. Es decir, Dios como el Padre perfecto es el modelo para todos aquellos que tienen el privilegio de reflejar aquí en la tierra la imagen de su calidad de Padre. En otras palabras, un padre representa la imagen de Dios, en un cierto sentido, en la estructura de la familia. Y aquí tenemos nosotros, en este versículo 4, dos proposiciones. Una proposición negativa y otra plural positivas. Es decir, cuando aquí el apóstol escribe a los padres, Pablo primero habla respecto a lo que no deben hacer. Y aquí dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y en segundo lugar,
con respecto a lo que deben hacer. ¿Y qué es lo que deben hacer? Dice aquí, criarlos en disciplina, segundo, y amonestación del Señor. O sea que juntas estas dos proposiciones, una negativa y dos positivas, forman una filosofía muy comprensiva de la paternidad. Ahora, nuestro versículo sigue diciendo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces ahí surge la primera pregunta. ¿Y qué significa eso de provocar a ira a nuestros hijos? ¿Usted se preguntó? ¿Qué significa eso? Ahora, la palabra provocar aquí viene del griego parorgizo y significa una estimulación a irritarse o ponerse enojado, colérico. Tiene, por supuesto, aquí una connotación negativa. En Colosenses 3:21, que es el pasaje paralelo, se usa la palabra exasperéis, que significa también enfurecer, dar motivo de enojo y de cólera. De manera que esta airada exasperación describe con toda claridad la actitud de rebeldía que prevalece en los jóvenes en el día de hoy. Y yo pienso que si nosotros miramos alrededor, vamos a ver justamente estas características de rebeldía. Los hijos están exasperados con sus padres. Los hijos desechan la disciplina de ellos y dicen que no produce ningún resultado. Muchos de los hijos rehúyen el consejo de los padres. ¿Para qué me voy a preocupar con este viejo anticuado? Y la ira, mezclada así con la exasperación, es la actitud contemporánea de nuestra juventud. Exasperados, irritados, desconformes, con ira en el corazón. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué se desalientan los hijos? ¿Qué es lo que les provoca a ellos ira? ¿Y qué es lo que nosotros como padres hacemos para enojar a nuestros hijos, provocándolos a una abierta rebelión y causar en ellos furia, cólera, exasperación, amargura y desaliento? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que realmente puede exasperar a los hijos? O lo que en última instancia exaspera a los hijos y los provoca a ira. El no amarlos. Y por eso aquí pienso que esta sentencia está puesta en un sentido negativo. Porque el hecho justamente de no amar a nuestros hijos es lo que provoca a ira a ellos y a rebeldía. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mostrar falta de amor? Esta es la pregunta crucial. Y estuve leyendo a dos autores, uno Jim Getz y otro el Dr. Meyer, Paul Meyer, un psiquiatra, un médico que hizo algunos estudios allí sobre este tema. Y una de las cosas que nos dice este doctor es que nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos maltratándolos físicamente. Es decir, no se debe confundir la disciplina con el maltrato. Es decir, no hay sitio en el hogar realmente para la brutalidad, especialmente en la familia cristiana. Y creo que ustedes conocen, como yo también, algunos padres que golpean a sus hijos con sus puños, que los azotan cruelmente hasta dejarlos lastimados. Mis queridos, esto no es la disciplina de la Biblia. Yo siempre me acuerdo que 3 casas de donde yo vivía allí en mi pueblo en Argentina, vivía un zapatero. Y este zapatero, por supuesto, trabajaba con cuero y él se hizo un látigo de cuero. Tenía varios hijos. Mire, toda la manzana se enteraba cuando él castigaba a sus hijos. Con aquel látigo los hacía gritar y aullar. Y nosotros salíamos a ver lo que hacía y él los perseguía por el fondo para pegarles con aquel látigo.
Y después podíamos ver nosotros ahí los rastros de sus latigazos en sus piernas y en su cuerpo. Mis queridos hermanos, eso no es la disciplina de la Biblia. Esto es brutalidad. Y yo pienso que esto no solamente no es correcto, sino también pecaminoso. ¿Y por qué ocurren muchas veces estas cosas? Fíjese que esto ocurre frecuentemente cuando los padres desahogan su hostilidad con sus hijos. Porque una cosa es querer disciplinar a un hijo, pero otra cosa muy diferente es estar airados con otros o con nosotros mismos y transmitirla en una hostilidad desenfrenada de nuestros hijos. Es decir, yo fui al trabajo y resulta que tuve con mi jefe una pelea y me vengo a mi casa irritada y entonces mi hijo hace cualquier cosa y yo le descargo un palizón. Ahora, esto no es disciplina. Cuando nosotros hacemos esto, no estamos disciplinando con amor. Y le voy a decir más todavía. Cuando esto sucede realmente, cuando un padre castiga de una forma exagerada a sus hijos, llegando a la brutalidad, realmente el problema no está con los hijos, está con los padres. Realmente revela problemas en el padre o en la madre, en el ámbito psicológico y espiritual también. Quiero leerles un artículo que días pasados un hermano me pasó. Salió en Los Angeles Times en octubre 2 de este año, 83. Dice, los padres de una niña de 8 años de edad fueron arrestados por atentar matar a su hija por medio de lo que un policía declara ser el peor caso de abuso de menores y en el cual la víctima todavía vive. Dice, el caso vino a la luz cuando el lunes temprano a la mañana, Cynthia Valencia escapó de los escombros de un garaje en una casa en Canoga Park, en el cual había sido forzada a vivir sola y salió para comprar comida en un almacén. La persona que la atendió pudo ver marcas rojas y frescas alrededor de su cuello. Sus ojos estaban negros y su cuerpo sucio, magullado y esquelético, y entonces llamó a la policía. Cynthia fue examinada en el hospital de Northridge, donde la colocaron en una unidad de tratamiento incentivo por severa malnutrición, desmineralización de los huesos, funcionamiento impropio de los riñones, hinchazón de los pies e inestabilidad de las secreciones y fluidos del cuerpo. Ahora escúcheme, esto no es disciplina. Esto es brutalidad y abuso de menores. Aquí el problema no está con los hijos, aquí el problema está con los padres. Y por eso es que la palabra de Dios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Estos padres están provocando a esta niña a ira, de tal manera que esta niña se va a ir a la tumba y no se le va a olvidar nunca el recuerdo del maltratamiento de sus padres. Segundo lugar, podemos nosotros provocar a ira a nuestros hijos maltratándolos verbalmente. Mis queridos, las palabras pueden causar tanto o mayor efecto que el maltrato físico. Y pueden llegar a causar ira y amargura y desánimo en un muchacho o en una niña. Y sus efectos negativos son más perjudiciales y de larga duración. Usted, mi hermano o mi hermana, usted puede humillar y rebajar a su hijo o a su hija hasta destruirlo psicológicamente. Y a mí lo que más me llama la atención es que muchas veces muchos padres dicen cosas a sus hijos que no lo dirían a ningún ser humano. ¿Se ha fijado eso? Yo he escuchado a algunos padres cuando quieren pegar a sus hijos, de decirle, bastardo, te voy a estrellar contra la pared. ¿Por qué no le dice eso a su jefe? O le dicen, infame, te voy a cortar la cabeza. Y no se la cortan.
Eso es por decirle lo más suavecito, porque hay otros que le dicen palabrotas de calibres indescriptibles que si se las repito se ponen rojas las murallas de este edificio. Y así tratamos a nuestros hijos. De manera que no provocar a ira a nuestros hijos. Podemos provocar a ira maltratándolos verbalmente. Tercer lugar, podemos provocar a ira a nuestros hijos descuidando de ellos. Es decir, hay muchos padres que están envueltos en su negocio, están envueltos en su trabajo, en su vida social e incluso en su vida religiosa. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, no tenemos tiempo o tenemos muy poco tiempo para nuestros hijos. Y la falta de cuidado produce también resentimiento y amargura. Le voy a dar un ejemplo. Segunda Samuel, el capítulo 14. Segunda Samuel, capítulo 14. Aquí tenemos nosotros la historia o parte de la historia del rey David. Y fíjese usted, David tuvo varios hijos, uno de ellos se llamaba Absalom. Pero algo pasó allí y parece ser que David no quería saber nada con este hijo. Y mire lo que dice versículo 23. Capítulo 14 de 2 Samuel, versículo 23 dice, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Fíjese usted, desde Jesús lo trajo a Jerusalén especialmente para que vea a su padre, David. ¿Y qué dice su padre David el rey? Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Qué pasó? Profundo resentimiento quedó allí en el corazón de Absalón. Capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Lea todo el capítulo, hermano. Y va a ver usted allí un corazón amargado de un hijo con un profundo resentimiento contra su padre. Y más adelante, en el versículo 10, dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón, no mi padre David en Jerusalén, porque ahora yo quiero ser el rey. No tienen que obedecer a mi padre. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su casa de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Usted puede ver allí, en una forma muy descriptiva, cómo es que un padre descuidó a su hijo, le rechazó cuando vino a verlo, se creó un profundo resentimiento y él enseguida fue parte de una sedición contra su propio padre para derrocarlo. Y esto, mis queridos hermanos, provocó una amargura tremenda en el corazón de David. Así que nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos. Primero, maltratándolos físicamente. Segundo, maltratándolos verbalmente. Tercero, descuidándonos de ellos. Y mis queridos, yo puedo ver que inclusive hay muchos pastores y misioneros, y yo me incluyo entre ellos, que muchas veces no tenemos tiempo para nuestros hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Por estar tan ocupados en las cosas incluso de Dios, creamos en nuestros hijos resentimiento en contra de la Biblia, en contra de la iglesia y en contra de Dios. Y nosotros no podemos descuidar realmente como padre a nuestros hijos sin realmente causar elementos negativos en la vida de nuestros muchachos. Uno de los niños que cuidó Sensi por 5 años. Es decir, él vino a casa cuando recién nació y prácticamente dejó nuestra casa cuando tenía 5 años. Sus padres los dejaban a las 7 de la mañana en casa y venían a buscarlo a las 6 de la tarde. Y algunas veces los dos se quedaban haciendo
part-time o sobre tiempo, y resulta que venían los padres, los abuelos, a buscar al hijo. La mayor parte de las veces, este niño ya iba comido y cenado de casa, de manera que los padres tenían que llevarlo a la casa y acostarlo a dormir, y a la mañana temprano a traerlo de vuelta. Ahora, esto, mis hermanos, es abandonar a nuestros hijos. Si esta vislumbre, digamos, de tratamiento persiste en el resto de la vida, en aquel muchacho seguro que se va a crear un profundo resentimiento en contra de sus padres porque no le dieron el cariño y la atención que él merecía en su tiempo. Cuarto lugar, podemos provocar a ir a nuestros hijos empleando favoritismo. Fíjese lo que pasó en Génesis, el capítulo 25. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es el favoritismo de nosotros los padres. Génesis capítulo 25. Dice así el versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Aquí tenemos dos hermanos, Jacob y Esaú. Ahora fíjese, versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces había favoritismo. Tenemos nosotros que Isaac estaba por Esaú y Rebeca por Jacob. Favoritismo, no trataban a sus hijos de igual a igual. ¿Y qué es lo que sucedió? Capítulo 27 y el versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob. Aquí está el favoritismo. Rebeca estaba ligado con Jacob, mientras que Isaac con Esaú. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Aquí tenemos la madre, que está complotada con su hijo, el mimado. Entonces le quiere hacer la comidita para él, para hacerlo quedar bien delante de su padre. Y tú la llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Es otro problema. Pero la madre aquí, ¿no es cierto? Dice, pero no importa, la mentira tiene que ser completa. Ya vamos a ver cómo nos arreglamos. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Una madre aplicando favoritismo. ¿Quiere que le diga cuál fue la consecuencia de todo esto para resumir? Versículos 41. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Usted se puede dar cuenta ahí de la profundidad del resentimiento, de llegar a querer matar a su propio hermano. ¿Por qué? Porque allí entró la madre, haciendo favoritismo y trastornando las cosas para que salieran como ella quería. Consecuencia, división en la familia. Favoritismo. Y sabe que muchas veces nosotros los padres, sin querer, hacemos exactamente lo mismo. Y decimos a nuestros hijos, ¿por qué no puedes dejar tu pieza limpia así como la deja tu hermana? Y estamos haciendo comparaciones ahí. Claro, la hermana siempre deja la pieza muy tendida a la cama y todas las cosas ordenadas. ¿Por qué tú no haces las cosas como tu hermana? O le decimos, ¿por qué tú no sacas buenas notas como tu hermano siempre saca?
Estamos haciendo comparaciones, favoritismo. Entonces el muchacho o la muchacha se siente completamente deprimido y resentido. Mis hermanos, yo puedo desanimar a un niño y enojarlo, quebrantando su espíritu, empleando favoritismo. Y yo me recuerdo que mi hijo menor, Sergio, un día, un tiempo lo notamos, hace ya varios años, que estaba un poco triste y nuestra relación no estaba fluente como antes. Y un día nosotros le dijimos, ¿qué te pasa, Sergito, que estás triste? ¿Tenés un problema en la escuela? ¿Hay algo con la maestra? ¿Los deberes no van bien? Etcétera, etcétera. Y él no quiso decir nada, ni quería decir nada. Hasta que la madre se sentó con él, se sentó para hablar y realmente ver si él podía decirnos algo. ¿Y sabe lo que él dijo después de haber tratado y sacarle las palabras con tirabuzón? Él dice, yo estoy triste porque yo veo que ustedes lo quieren más al Giorgio que a mí. Dice, porque ustedes le dan cosas mejores a él. Claro, como él es grande, más grande que yo, ahí están todos los regalos y las cosas más importantes, para mí las cosas usadas. Fíjese usted, sin que haya en nuestro corazón intención de hacerlo, estábamos causando resentimiento en su corazón al ejercer involuntariamente favoritismo. En quinto lugar, podemos nosotros provocar a ir a nuestros hijos desanimándolos. Es decir, reteniendo nuestra aprobación, diciéndole siempre las cosas malas que él hace y nunca las cosas buenas. ¿Saben una cosa, mis hermanos? No siempre nuestros hijos hacen cosas malas, ¿no es cierto? Claro, usted puede decir, bueno, pero ese no es el caso de mi hijo. Resulta que mi hijo no pega una, siempre hace las cosas mal y sale de una y se mete en otra peor. Bueno, el consejo es este, mis hermanos. Trate de ser creativo e invente algo que por equivocación haya hecho. Bien. Y entonces alábelo a su hijo. Y en vez de decir, no hagas más eso de esta forma, idiota. No le dije así. Dígale, bueno, me gustaría que lo hagas así como lo hiciste la vez pasada. Aquí está lo que en psicología se llama el refuerzo positivo. Fíjese lo que dice el Dr. Meyer. Los niños necesitan atención y estimulación. Si no lo consiguen con un buen comportamiento, lo conseguirán con uno malo. De manera que hay algunos niños que se portan mal para llamar la atención, porque ellos quieren esa atención y estimulación. Y como no viene por su buen comportamiento, porque nosotros los padres nunca vemos nada bueno en él, entonces ellos hacen algo malo para hacerse notar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Encuentre algo por qué alabar a su hijo y animarlo. Y refuerce positivamente lo bueno que haya hecho, no lo malo. Y por último, mi consejo sería, abrace de vez en cuando a su hijo en señal de aprobación. Desde muy chiquito yo he enseñado a mis hijos a abrazar. Y cuando eran pequeños yo los abrazaba y los estrujaba. Ahora son grandes y toco unas espaldas más grandes que las mías y me da gusto sentir contra mi pecho a otro hombre que es mi hijo, en el sentido de aprobación. Y no solamente eso, me gusta mucho lo que ellos me dicen después del abrazo, en un sentido de confirmación. Y yo puedo confirmarles a ellos mi cariño y mi aprecio como hombres y como hijos. En sexto lugar, nosotros podemos provocar a ir a nuestros hijos no escuchándolos. Así como nosotros cuando nos resentimos cuando no nos escuchan y no nos entienden, ellos también se resienten cuando no los escuchamos. Y muchos de nuestros hijos tienen problemas diferentes de los que nosotros tuvimos cuando éramos pequeños. ¿Por qué? Porque ellos viven en una sociedad diferente y con circunstancias que son diferentes de las nuestras. Y muchas veces nosotros no lo queremos escuchar a ellos. Y al no escucharlos, el problema es no los entendemos.
No podemos comprender dónde ellos están parados, cuáles son sus problemas reales, porque no tenemos tiempo para sentarnos con ellos y escucharlos. Dice el doctor Mayer con respecto a este punto: otra cosa que nosotros los padres podemos hacer es considerar a cada uno de nuestros hijos como una persona significante, no importa cuán pequeño el niño pueda ser. De manera que el subestimar a nuestros hijos nos lleva a no escucharlos y la consecuencia es negativa. Es decir, si nosotros queremos producir un profundo resentimiento en nuestros hijos, en primer lugar, hágales sentir que ellos no son queridos. En segundo lugar, hágales sentir que siempre están en el medio de nuestro camino. Tercer lugar, hágale sentir a ellos que nos estorban. Entonces usted va a desarrollar en el corazón del muchacho o de la niña un resentimiento profundo que quizás no se borrará por el resto de la vida. Séptimo lugar, nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos sobreprotegiéndolos. Es decir, trate de no creer en sus hijos. Protéjalos porque son demasiado débiles. No confíe en él. Pobrecito el muchacho, pobrecita la niña. Nunca le dé la oportunidad de desarrollarse y de hacer las cosas por su cuenta. Y entonces nosotros estaremos también criando una persona insegura. ¿Por qué? Porque él tarde o temprano, la niña se va a dar cuenta, mezclándose con la sociedad, en la escuela o en el trabajo, que no puede enfrentar ciertos riesgos que otros enfrentan y aprovechar ciertas oportunidades que otros aprovechan y por eso se sienten frustrados. Los hijos son personas que poco a poco tienen que aprender a encarar el mundo y a desenvolverse en él. En octavo lugar, nosotros podemos realmente provocar a ira a nuestros hijos requiriendo metas demasiado altas. Hay algunos padres que establecemos metas mucho más altas de las que nosotros mismos hemos sido capaces de alcanzar. Hay muchos padres que le pedimos a nuestros hijos que lleguen a lugares donde nunca hemos llegado nosotros. Entonces empujan a sus hijos para que ellos puedan alcanzar aquellos sueños que nosotros nunca pudimos alcanzar. Por ejemplo, yo siempre soñé ser un pianista, pero fracasé. Entonces tú, Pedrito, tú tendrás que ser pianista. Que te guste o que no te guste, que puedas o no puedas, que lo desees o no lo desees, acá está, yo te voy a pagar el profesor y vas a ser pianista, porque ese era mi sueño. Y al muchacho le gusta la mecánica. Es decir, estamos empujando nosotros a algo y él empieza a tocar el piano y no le gustan. Dice, ¿para qué quiero tocar este instrumento con esas cosas blancas y negras que tiene encima? No quiere. Y lo forzamos y se siente fracasado y al fin empieza a nacer un resentimiento en su corazón. Es decir, muchos de nosotros los padres queremos que nuestros hijos sobresalgan en la escuela, en el deporte, en la música y todo esto, y lo que hacemos es amargarles la vida. Noveno lugar, podemos nosotros provocar a ira a nuestros hijos forzándolos a aceptar nuestras ideas. Ahora, esto es especialmente cuando los hijos ya están creciendo. Muchas veces nosotros pensamos, los padres, que nosotros ya hemos llegado a un punto en que sabemos lo que es lo mejor. En que nosotros podemos dar nuestro consejo y nuestro consejo es la última palabra. Pero es evidente, mis hermanos, que cuando los hijos crecen y se hacen adolescentes y jóvenes, ellos tienen que hacer sus propias decisiones. Y les voy a decir que esto es algo que yo estoy experimentando y aprendiendo ahora por experiencia. Porque ellos tienen que llegar a un punto en su vida en que tienen que tomar sus decisiones. Por ejemplo, para decidir su carrera, para poder elegir su trabajo, para poder elegir sus relaciones sociales, e incluso en cuestiones de fe y de creencia.
Ellos deben tener su libertad. ¿Por qué? Porque si usted es un padre creyente o una madre creyente y usted ha trabajado durante todo ese tiempo ejerciendo su rol como padre, proveyéndole la educación necesaria, dándole el ejemplo como un buen creyente y además enseñándole la palabra de Dios, y llega adolescente y todavía no ha reaccionado, quiere decir que hay un problema allí en el medio. Es decir, no hemos estado nosotros realmente haciendo o cumpliendo el rol como padre. Y a esa edad es cuando ellos, llenos de la experiencia que han ido cautivando de sus padres directa o indirectamente, pueden hacer una correcta decisión. Entonces es cuando los hijos van a venir a usted y le van a preguntar: papá, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que debo hacer? Es entonces cuando usted, ante las dudas, ante los temores y los problemas de sus hijos, no debe destruir esa confianza. Y debe entonces aprovechar la ocasión para volcar en su hijo sus conocimientos o su consejo. Y por el penúltimo punto, podemos nosotros no provocar a ir a nuestros hijos no mostrando un amor genuino en la pareja. Escuchen lo que dicen los psicólogos. Una causa parcial de las relaciones neuróticas entre madre e hijo se debe al hecho que la madre no está recibiendo satisfacción emocional y sexual de su marido. Mis queridos padres, nosotros realmente no estamos demostrando amor a nuestros hijos si realmente no hay un amor sincero entre los cónyuges. Y es aquí donde tenemos que rever otra vez nuestras prioridades. Necesitamos amar a Dios en primer lugar. Necesitamos amarnos a nosotros mismos, segundo lugar. Necesitamos amar a nuestro cónyuge, tercer lugar, y debemos amar a nuestros hijos. Entonces vamos a compartir nuestro amor con los demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas parejas comienzan por el extremo opuesto del espectro, tratando de aparecer o ostentar ser humanitaristas. Queremos desparramar nuestro amor hacia los demás y nos olvidamos entonces de nuestros hijos, nos olvidamos de nuestros cónyuges, nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de Dios. Es aquí cuando tenemos que poner en ejercicio realmente las prioridades. Y en último lugar, nosotros podemos provocar a ir a nuestros hijos no reconociendo nuestros errores. Es decir, una de las cosas más difíciles para un padre es admitir sus equivocaciones. Ahora, si un padre hace un disparate, le puedo decir por experiencia que el primero que se entera y se da cuenta son sus hijos. Es decir, como nosotros decimos en términos vulgares, no le podemos pasar el cuarto a nuestros hijos. Cuando nosotros, los padres, nos equivocamos, nuestros hijos lo saben enseguida. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos titubear en dar explicaciones o pedir disculpas si es necesario. Y quiero decir una cosa, yo he aprendido esto. Si usted se disculpa ante sus hijos, usted no va a perder el respeto de ellos. Al contrario, les va a dar una tremenda lección espiritual. Fíjese que un padre, yendo a un cementerio, a la tumba de su hijo, allá en Indianápolis, él dijo ante la tumba de su ser querido lo siguiente: hijo mío, si yo hubiera sido un padre diferente cuando te crié, si hubiese servido a Dios y te hubiera guiado en el camino recto, hijo mío, todas las cosas hubieran sido diferentes. Hijo, perdona mi negligencia. ¿Sabe quién era este hijo? Era el famoso criminal Dillinger, que fue acribillado por la policía cuando fue encontrado. Y aquí estaba un padre que no había cumplido con su deber y que había reconocido lo que no había hecho, pero tarde, cuando ya su hijo estaba muerto. Ojalá, mis hermanos, que este texto quede grabado en nuestras mentes y corazones. Y que ojalá que nosotros, como padres, aprendamos a amar a nuestros hijos, es decir, a no provocarlos
a ira.